versículo 1 en adelante. Allí se va a encontrar la palabra. Recuerde que estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a comenzar hoy día a estudiar acerca del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Vamos a leer el texto entonces. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. Así que, para que estemos atentos en la Biblia, vamos a hacer toda una lectura. Va a comenzar Elías, versículo 1, yo versículo 2, Matías versículo 3, Yanina versículo 4, Miguel versículo 5, mi hermana Claudia 6, mi hermana Jessica 7, mi hermana Camila 8, Luciano 9, 16, 9 y Elcita 16, 10. Hermano, Hechos capítulo 16, como dice aquí en la diapositiva. Hechos capítulo 16, versículo 1 al versículo 10. Comienza el día. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ok, me ayudas con la... Muy bien, muchas gracias por la lectura. Note muy bien que vamos a estar ahora considerando el segundo viaje misionero de Pablo. Recuerde que en Hechos 15 hubo un concilio en Jerusalén. Allí se tuvo que discutir y dilucidar el asunto en cuanto a la observancia de la ley. De ahí viajaron a Antioquía de Siria, donde había el conflicto, donde en ese momento surgió la disputa, y de allí, si usted mira muy bien, por si acaso, capítulo 15, versículo 41, está por aquí todo lo siento más desocupadito. 15:41 dice: y pasó por Siria. Recuerde que aquí está Siria. Pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ya hablamos acerca de eso, pero para que usted entienda que aquí comenzó el viaje. Aquí comenzó el viaje en Siria, Antioquía de Siria y en Cilicia. Ahora ayúdame solamente un pequeño repaso que vamos a estar trabajando toda la semana. Por lo menos traté de hacer un pequeño bosquejo de lo que va a ser el segundo viaje, así como tratamos el primero, vamos a abordarlo de la misma manera. El segundo viaje misionero de Pablo, Silas. Recuerde que hubo una pequeña disputa ahí con Bernabé y se armaron dos equipos misioneros, Pablo y Silas, y nuevos compañeros, obviamente porque en el camino se va a unir Timoteo y en el camino se va a unir como evangelista también Lucas. Vamos a estar considerándolo después, ¿ok? Pero note bien, el viaje comienza aquí en 1540, 1541, y ya en capítulo 16, mire ahí cuáles son las localidades, por favor, si puede retroceder, solo retrocede. Si puede retroceder ahí. Note muy bien, vamos a estar trabajando ahora
con la obra de Dios en Galacia. Recuerde que ya habían iglesias establecidas en el primer viaje misionero, y ahora Pablo, con su equipo misionero, va a pasar por Cilicia. Recuerde que él nació en Cilicia, él era natural de Tarso. Así que tiene que haber pasado por la congregación de su ciudad, porque allí estuvo, por si acaso, hasta Hechos capítulo 11, Pablo trabajando en Tarso. Y ahora va a Derbe, va a Iconio y va a Listra. ¿Ok? Para que usted lo vaya viendo. Entonces, introduzcámonos en la lectura. Después llegó a Derbe y a Listra, y allí, cierto discípulo, ¿dónde? En Listra. ¿Se acuerda que habíamos dicho qué sucedió? Recuérdeme un evento que pasó anteriormente en el primer viaje misionero de Pablo en Listra. ¿Te acuerdas qué pasó en el primer viaje misionero en Listra? Timoteo. Antes de eso, sí, se convirtió Timoteo, claro, se convirtió en el viaje anterior. Pero ¿qué más podemos decir? Juan Marcos. Pablo. Sí, pero ¿qué podemos decir que pasó en Listra a Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo en Listra? Lo apedrearon, muy bien. Note que la prueba más dura que Pablo enfrentó en su primer viaje misionero fue el apedreamiento en Listra. ¿Se acuerda que en Listra lo tomaron y lo llevaron como bulto, lo llevaron como un saco de papa y lo tiraron a la afuera de la ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensaban que estaba muerto. Entonces, note que la prueba fue fuerte en Listra, pero increíblemente tenemos que decir, mi querido hermanito, que aunque la prueba fue fuerte en Listra, de allí mismo de Listra va a surgir uno de los instrumentos más lindos que va a tener la iglesia. De esa misma ciudad conflictiva, de esa misma ciudad problemática, de esa misma ciudad que se opuso a la iglesia, dice allí, hay un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. De una mujer judía creyente. Note, ¿qué nota usted en Timoteo en el versículo 1? Trabajemos con el texto. ¿Qué nota usted en Timoteo en el versículo 1? Versículo 1. ¿Qué nota usted? Que me puede ayudar un poquito a pensar un poco en el hogar de Timoteo. En las circunstancias que enfrentó este joven. Lo primero que podemos decir de él es un joven, o sea, un niñito. Se cree que debe haber tenido aproximadamente de unos 13 a unos 15 años. Aproximadamente ese joven. Pero ¿qué más podemos decir de Timoteo? Vivían dos creyentes en su hogar. Ok, note, él vivió en un hogar disfuncional. Él vivió en un hogar donde había un padre griego, o sea, ¿qué es lo que significa un padre griego? No creía en Dios. Adoraba dioses paganos. O sea, él adoraba a Zeus, adoraba a Apolo, adoraba a los dioses en el Areópago. Él ofrecía sacrificio y holocausto a otros dioses, y en el mismo hogar había una cristiana. Disfuncional significa que como que no están así. Disfuncional es que no cumple la función, que no están los dos en el mismo camino. Sí, que el papá es griego. Claro, el papá no era cristiano y la mamá era cristiana. Ah, eso es disfuncional. Sí. Entonces, si tú te fijas bien, fue excusa para Timoteo no crecer ni no trabajar para el Señor, venir de un hogar disfuncional. Su papá nunca lo apoyó en la obra. Su papá nunca oró con él. Su papá nunca le predicó el evangelio. Pero ¿fue eso obstáculo para que Timoteo dejara de capacitarse y dejara de crecer? Si usted se fija, Timoteo creció en el peor hogar posible para formar jóvenes cristianos. Pero aún así, este joven tenía algo diferente. Porque note versículo 2. Aunque era joven, ¿qué significa eso? Inexperto. Tal vez la gente, él no tenía experiencia. Tal vez la gente no lo respetaba. Pero aún así, Timoteo algo hizo porque daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, su ciudad, e incluso en Iconio. O sea que la influencia, Timoteo era un joven de influencia aún a tan temprana edad. Era un joven colaborador, era un joven participativo, era un joven involucrado, era un joven que predicaba la palabra. Estamos hablando de los momentos antes de que Pablo llegara. Qué lindo es el corazón de Timoteo. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y note lo que va a decir versículo 3. ¿Qué hace Pablo con un joven como este?
¿Qué hace Pablo con un joven como este? Antes de eso, lo invita a vivir con él. Lo invita a vivir con él. Lo invita a enfrentar la vida con él. Creo yo, si usted lo mira muy bien, creo yo que esta es la mejor capacitación, creo yo que esta es la mejor formación que un predicador, que un evangelista, que un siervo de Dios puede recibir. Mucho hoy día se debate en cuanto a método, en cuanto a forma, si es mejor un instituto bíblico, una universidad, una escuela de predicación o cualquier cosa, pero si tú te fijas muy bien, el ejemplo de Pablo es súper simple. Ven a vivir conmigo. Ven a acompañarme a mis estudios bíblicos. Ven a acompañarme a mi viaje. Imagínense, es fuerte la decisión. Tiene 15 años. Si el papá tenía anhelos para él, no lo sabemos. Si tenía tal vez que tenía planes de ir a la universidad, de trabajar, de quedarse a cargo de un negocio familiar, no sabemos. Yo me imagino que tiene que haber habido un tremendo conflicto entre la mamá cuando le decía al papá, Timoteo se va de viaje, ya, pero no importa si va a volver la próxima semana, ¿cierto? No va a volver más. No va a volver más. Se va a ir a predicar a Cristo. ¿Y con quién se va a ir a predicar a Cristo? Con Pablo, al que lo apedrearon el año pasado. El que vino hace unos meses atrás y casi lo matan aquí. ¿Y tú querés que mi hijo vaya a viajar con ese loco que lo están apedreando en todas las ciudades? Tiene que haber habido una discusión ahí. Tiene que haber habido algo que no nos cuente el texto bíblico, pero que la experiencia familiar nos dice. ¿Cierto? Tiene que haber sido difícil la decisión. Pero aún así, nota muy bien la fuerza de la madre de Timoteo, la fuerza incluso, nosotros conocemos un poquito más de la historia. Sabemos que Timoteo era un joven, sabemos cómo se llamaba la mamá de Timoteo, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la mamá y la abuelita? Acompáñenme si quiere, volvemos de inmediato, pero en 2 de Timoteo, capítulo 1, mire, para que usted vea la fuerza de este hogar disfuncional, de este hogar dividido, de este hogar que había un yugo desigual. Pero note muy bien, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Quién viene ahora con...? ¿Quién quiere venir con la lectura? ¿Rodrigo? ¿Quiere ayudarme? ¿Lo tienes ahí? 2 de Timoteo 1, 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese bien, una abuelita llamada Loida, que animó a su nieto a perseverar en las cosas de Dios. Una madre, Eunice, que no contaba con el apoyo de su padre, que animó a Timoteo a hacer la obra de Dios. Ellos fueron, note la influencia de una madre, la influencia poderosa de una abuelita. Aún así, como estamos mirando en Hechos capítulo 16, quiso Pablo que le acompañase, quiso Pablo que vivieran juntos, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole. ¿Sabe lo que está sucediendo en ese momento? Todos los papás tenemos planes. Todos los papás tenemos ideales, tenemos proyectos, tenemos pensamientos, más o menos, ¿qué queremos que hagan nuestros hijos? ¿Cierto? No, a mí me gustaría que termine una profesión, que termine una carrera, que tenga su casita, que haga esto, que haga aquí, que haga allá. Y normalmente pensamos que lo más que podemos dejarle a nuestros hijos es una buena educación. Dejándole una buena educación, se pueden defender solos. Y pudiendo defenderse solo, nosotros pensamos que es tranquilo. No, eso es lo mejor que le podemos dejar a los hijos de sí. Antes que una herencia, mejor que tenga un buen título en educación. Pero note muy bien qué fue lo que le dejó Loida y qué fue lo que le dejó Eunice a su hijo. Le dejó una fe. Le legó una fe poderosa. Una fe poderosa a su hijo. Y si Timoteo tenía plan en el futuro, no lo sabemos. Yo no puedo especular. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Timoteo renunció a su vida. Timoteo renunció a su vida. ¿Cuántos padres estaríamos de acuerdo con dejar que nuestros hijos renunciaran a sus planes por ir a servir a Dios? ¿Lo haríamos? ¿Lo haríamos realmente? Incluso a veces me pregunto, por ejemplo, a veces,
que una vez lo conversaba con un hermano, que los padres somos capaces, y me imagino que cuando me toca a mí, los padres son capaces de hacer tremendos sacrificios económicos para que sus hijos puedan tener una profesión, para que sus hijos puedan tener un título o algo así que los proteja, una carrera técnica o lo que los proteja para poder subsistir y todo lo demás. Pero tú estarías dispuesto a pagar lo mismo para que tu hijo se capacite espiritualmente y sirva a la obra de Dios. ¿Serías capaz de hacerlo? Para que sea un instrumento útil en las manos de Dios. Esa es la decisión que esta madre está tomando. Esa es la decisión que esta madre está tomando. Está entregándole su hijo a un evangelista sin saber si él va a morir, porque lo más probable es que pueda morir en la persecución que se estaba viviendo en la iglesia. Alguien diría, la peor mamá del mundo. Dejó a su hijo que se fuera a una misión suicida. Pero ahí Pablo reconoce la fe no fingida que había en esta mujer. Ahí uno se da cuenta el corazón lindo que tenía esta mujer. ¿Te fijas muy bien la decisión? Ahora, Timoteo también tuvo que tomar la decisión. No estoy diciendo solamente que esta fue una decisión de su madre. También esta fue una decisión que afectó la vida de este joven. ¿Amaba la obra de Dios Timoteo? Claro que sí. ¿Quería hacer la obra de Timoteo? Claro que sí. ¿Quería capacitarse Timoteo? Note que esta es la mejor capacitación que puede existir. ¿Cuál es la mejor capacitación que puede existir? Vivir, pasar la vida con la gente. Pasar tiempo con las personas. Dedicarse a estudiar la Biblia con las personas. Es fácil, por ejemplo, mandar a una persona a un instituto, a un colegio, como a veces yo digo, los ministros de laboratorio. Pero que le falta lo más importante, que es la parte práctica. Que realmente el dolor, las lágrimas, las piedras que va a recibir Pablo, los azotes que va a recibir Pablo, los problemas que Pablo va a enfrentar, van a ser la mejor capacitación que este joven va a tener, que van a marcar la vida. Al final, ¿sabe cuánto tiempo duró esta relación? Este viaje nos lo cuenta Hechos 16, pero este viaje duró aproximadamente entre 15 a 20 años. De 15 a 20 años estuvo Timoteo con Pablo. ¿Y sabe lo que pasó después de esos 15 a 20 años? Cuando Pablo estaba a punto de morir, cuando Pablo era un viejito y lo van a decapitar, ¿ustedes saben quién fue elegido como el sucesor de Pablo y siguió haciendo la obra que Pablo estaba haciendo? Timoteo. Timoteo. Este mismo joven que ahora tiene 13, 15 años, que por si acaso es tímido, que es medio llorón, que es medio enfermizo de la guata, que tiene constantes enfermedades estomacales, que es medio miedoso, que tal vez puede tener todas las limitaciones, porque cuando analizamos la vida de Timoteo, Timoteo puede tener todas las limitaciones que usted pueda pensar para la obra de Dios, pero Timoteo tiene al Espíritu Santo, Timoteo tiene a Dios, Timoteo tiene a Pablo, y Timoteo se sobrepone ante cualquier adversidad. ¿Ok? ¿Se va entendiendo lo de la vida de Timoteo? Entonces, una gran decisión toma. Alguien se agrega al equipo. Un joven llamado Timoteo se une al equipo misionero, un joven como aprendiz, a los 15, 13 años tal vez, y comienza a hacer la obra de Dios. Note sí que tengo que hacer notar esto en versículo 3 para explicarlo bien, porque la primera reacción de Pablo, note allí, le circuncidó por causa de los judíos, y la gente dice, pero esto no es contradicción. ¿Esto no es contradicción? ¿No en el capítulo 15 la discusión era por la circuncisión? ¿No en el capítulo 15 habían algunos que estaban imponiendo la circuncisión? Y Pablo no quiso ceder ante este punto y tuvo que hacerse el concilio de Jerusalén. Claro que sí. Claro que sí. Pero no es contradicción. No es contradicción. ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Cómo podría explicarlo usted? ¿Me ayuda? ¿Cómo podría ser para que sea un estudio? ¿Por qué Pablo en Hechos 15 pelea para que la gente no se circuncide, pero en Hechos 16 Pablo sí permite que Timoteo se circuncide? De un capítulo a otro. ¿Cómo lo explicaría usted? Esta contradicción aparente que algunos marcan. Porque su papá era griego. Ok, pero ¿por qué Pablo en un caso cede y en otro no cede? Sería mi pregunta más específica. Para que Timoteo no tuviera problema. Para que Timoteo no tuviera problema. Ok, ya. Era muy pequeño, lo quería proteger. ¿Pero proteger de qué? Porque si él mismo peleó con otros que no debía circuncidarse. Para que le
fuera más fácil entrar al... Ok, vamos entrando. Por ejemplo, esto es importante que usted lo explique, o si alguna vez alguien le hace ver un error como esto cuando uno lo mira en la Biblia. La disputa en Hechos capítulo 15 era por doctrina. O sea, doctrinalmente hablando, ¿es la salvación por la circuncisión? ¿Sí o no? Y Pablo va a decir, no es la salvación por la circuncisión. Entonces, ¿Timoteo aquí se circuncidó para ser salvo? No. ¿Se circuncidó para guardar las cosas de la ley? No, ¿cierto? Obviamente que no. Obviamente que no. Pero entonces, ¿por qué se circuncidó? Nota allí, versículo 3. Versículo 3, tenés que verlo en el texto, la respuesta está en el texto. Por causa de los judíos. Porque Pablo trabajaba predicando la palabra en medio de los judíos. Y los judíos eran muy rigurosos en cuanto a sus antepasados, en cuanto a sus tradiciones, en cuanto a su cultura. Y Timoteo venía de raíces judías porque su madre era judía, de nacimiento. Entonces, para ceder en ese aspecto no doctrinal, sino para poder adaptarse al tema cultural para predicar el Evangelio, Pablo dice, creo que va a ser mejor que te circuncides. ¿Para qué? Porque obviamente los judíos escuchan la palabra mejor de los que son judíos. Y no de aquellos que no están circuncidados. Entonces que hay un gran principio de evangelismo, como Pablo después lo va a explicar en 1 Corintios capítulo 9, que a veces tenemos que hacernos judíos para los judíos, con tal de que ellos sean salvos. Y a veces tenemos que hacernos gentiles para los gentiles. ¿Y qué significa eso? Que a veces tenemos que adaptarnos un poquito a los modos, a las maneras, a la forma, a la cultura, para que la predicación del Evangelio, no se vea entorpecida. Porque si Timoteo va a estar predicando y va a entrar a una sinagoga, y le dicen, ¿y usted es circuncidado? No, ya, se queda afuera. Chuta, venía a predicar. No puede. No era circuncidado. Aquí no entra nadie que no esté circuncidado. Entonces, por ese aspecto, es como que si hoy en día, por ejemplo, nos invitaran a predicar una denominación. No, si yo quiero ir con polera nomás, a mí me da lo mismo. Yo quiero ir con chala, con chores, yo quiero ir vestido así, me da exactamente lo mismo si yo soy natural. En serio, a lo mejor tú eres natural, pero si tú quieres llegar al corazón de las personas, vas a tener que adaptarte. Entonces, como Timoteo se circuncidó, algo así. Circuncidó. Sí, eso. Para seguir con la obra misionera, para seguir con la palabra. O sea, Timoteo se adaptó culturalmente para poder hacer de mejor manera la obra misionera, como muchas veces nosotros tenemos que adaptarnos, para poder hacer de mejor manera la obra de Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Es solamente una adaptación para predicar el Evangelio. O sea, Timoteo pudo haber dicho, yo no me quiero circuncidar si la circuncisión no es válida, ni no me preocupa, ni me interesa, así que tienen que aceptarme así como yo soy, yo voy a predicarle a los judíos. Pero no lo iban a aceptar. Y se iba a limitar la obra por culpa de la libertad de Timoteo. Como a veces nosotros tenemos que negarnos a ciertas cosas, o adaptarnos a ciertas cosas. Eso es lo que está pasando aquí, para poder, en este caso, predicar de una manera más efectiva el Evangelio del Señor. Por eso Pablo cedió, no por doctrina, no cedió porque ahí estaba la salvación, no. Cedió por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego y todos sabían que su madre era judía. Entonces, por causa de ese conocimiento, todos conocían a Timoteo. Entonces, Timoteo, vas a tener que ceder. Discúlpame, pero vamos a tener que ceder en esto. Caso diferente, por ejemplo, en Gálatas, que a Tito le piden lo mismo. En Gálatas capítulo 2, a Tito le piden lo mismo. Pero Tito es griego. Todos saben que es griego, que habla diferente, que viste diferente. Y Timoteo dice ahí, no te tenés que circuncidar. No. Pero ¿cómo uno diría, si Timoteo se circuncidó? Sí, pero es diferente, porque Timoteo es de madre judía y vamos a trabajar con los judíos. Pero Tito no, Tito nunca lo van a aceptar. Tito sabe que no va a poder trabajar allá, porque él es griego. No va a trabajar con los judíos. Aceptaban solamente los judíos. Ellos eran así de prejuiciosos. Tan así de prejuiciosos. Recuerde que Pedro, siendo cristiano, en Hechos capítulo 10, no quería entrar a la casa de Cornelio. Y era cristiano.
y le dijo, ustedes saben cuán inmundo es que para un varón judío entrar a la casa de un gentil. Y era cristiano. O sea, si Pedro no lo entendía todavía tan claro en Hechos 10, imagínense un judío de tomo y lomo, de pura cepa, y va a venir un joven a predicarte y tú sois circuncidado. No, no te escucho. No, yo solamente escucho al pueblo de Dios nomás, como lo piensan ellos, al pueblo de Israel nomás. Entonces, en ese punto se cede. Lo que pasa es que ahí era por algo como cultural. Cultural. Entonces el hilo conductor de lo cultural ahora o la doctrina es súper fino. Se confunde en adaptarse como a cosas culturales. Si uno va a otro país y tienen una cultura distinta, uno se adapta a la cultura del otro país. Claro. Pero en doctrina, ahí es donde está yo creo la confusión de las personas, de querer llegar a otras personas. Se adapta la forma, el modo, la estrategia. Claro, se puede por ejemplo, sería diferente a mí que me dijeran, hermano Luis, ¿te puede tocar la guitarra? Discúlpeme, pero yo no voy a tocar la guitarra. Porque yo entiendo que doctrinalmente hablando Dios dice algo al respecto. Si usted quiere que esté al ladito, no hay problema. No, porque llegar a una persona, no, porque en doctrina está hablando. Pero doctrina, o sea, no haría algo doctrinal que ofenda, porque estaría ofendiendo a Dios. Pero si me dicen, pónete una camisita y una corbatita, yo no tengo ningún problema con eso. Porque eso es costumbre, ¿no? Eso es costumbre, no es doctrina. Eso es una... El conductor es muy fino, de equivocación o de decir voy a adaptar algo para llegar a las otras personas. Claro. Entonces, muy... Lo importante es que siempre se haga esa diferencia. O es lo mismo que me dijeran a mí, bueno, hermano, como un día cuando estábamos, me acuerdo que estábamos allá y me dijeron que hiciera la invitación para que la gente sea salva. ¿Y cuál es la invitación que ellos esperaban que yo hiciera para que la gente sea salva? Levanta tu mano, acepta a Jesucristo y recíbelo como tu único y tu suficiente y personal Salvador. Y me lo pidieron en una congregación cuando estaba con el Rodrigo. Y yo, no puedo decir eso. Porque eso no es lo bíblico. No, lo que hay que decir es creer en el Evangelio, arrepiéntete y bautízate y serán perdonados tus pecados. Eso es lo que tengo que decir. Porque eso es doctrina. Eso es doctrina. Y eso claramente no podría mentir, estaría mintiendo, predicando algo que no es lo correcto delante de la voluntad de Dios. Entonces, en ese punto, a veces aprendemos aquí en Hechos capítulo 16, que a veces podemos en pequeñas cosas ceder con el tal de un bien mayor. Con el tal de un bien mayor. ¿Cuál sería el bien mayor? La evangelización de las personas, el poder llegar a las personas, el poder en este caso ganarse la confianza de la gente y poder predicar el evangelio. ¿Ok? Eso por lo menos relatan los primeros versículos. Ahora, versículo 4, recuerde que el viaje continúa y dice allí, y al pasar por las ciudades, obviamente debo entender Antioquía, Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y note también otra cosa importante, recuerde que la discordia aquí en Hechos capítulo 15 fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y por lo mismo, cuando hay falsos maestros, hermanito, esto tiene que ver no con un tema de que Jerusalén es la casa matriz y ellos mandan, y ellos tienen que todos dar la orden y todos cumplen. No se tiene que entender como que hay una mesa central en la iglesia de Cristo y que Jerusalén manda y ellos dan las órdenes. No. Lo que está pasando aquí es que fue tan grave el problema que sucedió con los predicadores de Jerusalén que salieron, que Jerusalén se vio en el deber de enviar cartas aclaratorias a todas las iglesias. ¿Por qué? Por si volvía a suceder. Y ellos querían aclarar clarito el punto. O sea, a veces las iglesias de Cristo tienen que tener comunicación para protegernos, sobre todo con falsos maestros. Porque el problema aquí fue de doctrina. Entonces, si anda un hermano predicando en otro lugar, en otra ciudad, y está engañando a la congregación y dañó una congregación y después sigue dañando a otra y sigue dañando a otra, y no nos comunicamos entre nosotros para que esa gangrena no carcoma, ¿cierto? O sea, si el Daniel dice algo que no corresponde, inmediatamente tenemos que mandar carta para todos lados. No. Pero entiéndase el efecto contaminante.
de la falsa doctrina, no de los problemas. No estamos hablando aquí de situaciones personales, no estamos hablando aquí de situaciones personales de la congregación, que a mí no me cae bien que yo no tengo comunión con este otro, que a mí no me gusta más este estilo, que a mí no estamos hablando de eso. Estamos hablando que el problema fue netamente doctrinal. Hermanos se levantaron, hay que circuncidarse y guardar la ley. ¿Y qué dice la palabra? No. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Mandar carta para decir, nosotros no lo mandamos y esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Para que usted lo entienda bien. Y por eso que se mandaron cartas desde Jerusalén para, en este caso, animar a las iglesias y informar a las congregaciones de lo que estaba sucediendo. O sea, es muy sano y es muy natural cuando hay falsas doctrinas que tengamos comunicación los unos con los otros para poder seguir todos una misma regla, ¿cierto? Porque si no, cualquier congregación, cualquier predicador, cualquier persona puede llegar a decir cualquier tontera y estupidez de las cosas de Dios y puede su doctrina contaminar e infectar como una gangrena. ¿Cómo nos protegemos nosotros? Cortando. ¿Cómo cortamos? A través de la información. Esta no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Eso es lo que pasó, versículo 4. ¿Cuál es el efecto de cada problema? Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas. Nuevamente viene la palabra del 15:41, confirmando las iglesias. 16:5. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Y qué lindo es lo que está pasando, porque siempre después de un problema, siempre después de una crisis, siempre después de una adversidad, también viene una oportunidad de crecimiento. Y la iglesia aprovechó esta oportunidad de crecimiento. Y la iglesia aprovechó esta oportunidad de crecer y aumentaban en número, y note muy bien lo que pasó aquí, cada día. O sea, las iglesias del Señor en el primer siglo se caracterizaban por ser iglesias que crecían cada día. Predicaban el evangelio cada día, invitaban personas cada día, compartían la doctrina de Cristo cada día, y por eso las iglesias eran bendecidas cada día. Y por eso las iglesias aumentaban y crecían. Note todos los recuentos que hemos visto. Hechos 2:42, Hechos 2:47, hemos visto en el capítulo 4 más de 5.000, Hechos 5:42, Hechos 6:7, y vamos viendo recuento tras recuento, y la iglesia sigue consolidándose, y la iglesia sigue creciendo, y la iglesia sigue aumentando, y la iglesia sigue consolidándose. Recuerde que confirmar significa esa parte del discipulado. Ahora donde estamos instruyendo a la gente, estamos adoctrinando a la gente, estamos capacitando a la gente. No solamente debemos bautizar a las personas, tenemos también que llevar a las personas a un nivel de crecimiento y un nivel de madurez. Pero note esto, porque el versículo 5 nos dice lo bonito del pasaje. Las iglesias aumentan, las iglesias crecen, la obra avanza, pero de repente algo sucede aquí. Porque mire cómo dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, mire, están pasando por aquí, por la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Pablo quería pasar de aquí a Asia. Recuerde que Asia, aquí están las 7 iglesias de Asia. Aquí está Asia Menor. Y Pablo quería ir hacia abajo. Note la palabra que dice ahí. Le fue prohibido. No, Pablo, no vas a ir a Asia. Pero es que yo quiero ir a Asia, es que yo quiero predicar la palabra en Asia, es que es más bonito, es que está Éfeso, es que hay ciudades más bonitas, más cosmopolitas. No vas a ir a Asia, discúlpame. Bueno, ya. Sigamos a Misia. Vamos a ir a Bitinia, hasta aquí, por si acaso. Cuando usted mira un mapa, Bitinia está acá arriba. Bueno, vamos a ir a Bitinia. No vas a ir a Bitinia. No vas a ir a Bitinia. Y yo quiero explicarte algo, porque esto es súper profundo, hermano. Es súper profundo, que se entienda bien. Por si acaso, después van a pasar junto a Misia y al final van a llegar en este viaje, en este tira y afloja de ir a Éfeso, a Asia o ir a Bitinia. Al final llegan a Troas. Llegan a Troas. Y se establece allí Pablo. Y la pregunta, note muy bien, porque primero, versículo 6. ¿Dios quería que Pablo fuese a Asia?
Dígamelo bien mirando el pasaje. ¿Dios quería que Pablo fuese a Asia? No. Pero no en ese momento. Porque Pablo después, en el tercer viaje misionero, la ciudad y la región donde más... ¿Usted sabe cuál es la ciudad y la región donde más Pablo se dedicó a predicar la palabra? En Asia y en Éfeso. Pero te fijas, mira, en el segundo viaje misionero el Espíritu Santo le dice, no. Pero en el tercer viaje misionero es donde Pablo más va a estar y va a predicar. Esto es un misterio, ¿no? Mira. Y ahora, ¿el Espíritu Santo quería que Pablo fuera a Bitinia? ¿Quería el Espíritu Santo que Pablo fuera a Bitinia? ¿Qué dice el texto, versículo 7? No. ¿Y Pablo fue alguna vez a Bitinia? Nunca sabemos que Pablo va a Bitinia. Nunca. Nunca Pablo va a ir para Bitinia. ¿Y usted sabe quién va a ir a Bitinia? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿El único cristiano que se menciona que va a Bitinia? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, si quieres verlo por si acaso. Que trabajó con los hermanos en Bitinia, que predicó con los hermanos en Bitinia. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sabes lo que tienes que aprender? Primera cosa, versículo 6. Volviendo a Hechos 16, 6. Primera cosa que aprendemos. Hay veces, aprendemos aquí en el pasaje, hay veces que Dios te cierra puertas. Hay veces que Dios te cierra puertas. Hay veces que Dios te prohíbe cosas. Hay veces, Pablo quería ir a Asia. Pablo quería predicar la palabra. Pablo veía lo grande de las ciudades. Pablo veía las posibilidades que había. Pero recuerda que el que administra la obra y el que hace la obra de Dios es el Espíritu Santo. Y a veces Dios te dice, todavía no. Todavía no. Y uno tiene que aprender a respetar los todavía no de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día quiere ser sensible al Espíritu Santo de esa manera? No, es que yo quiero ir nomás, y es que yo quiero ir nomás, y a mí no me interesa lo que diga nadie, yo quiero ir nomás. Pero a veces el Espíritu Santo te dice no. Y te pone obstáculos, y te pone pruebas, y te pone situaciones, y al final te advierte, y al final, ¿cuántas veces nosotros, por rebelde, por no querer seguir la voz del Espíritu Santo, nos caemos? Entonces en el versículo 6 aprendo que un no puede ser un todavía no. Un no de Dios puede ser un todavía no. Tal vez Pablo no estaba preparado, tal vez la ciudad no estaba preparada, pero el ministerio más efectivo que Pablo hizo fue en Éfeso. Incluso dice en Hechos 19, donde vamos a llegar, que en el versículo 10, que toda Asia fue predicada por el Evangelio. Fue el lugar más fructífero de Pablo, pero en Hechos 16, todavía no. A veces Dios tiene que decirte, todavía no. Y eso es humilde, cuando uno aprende a respetar las decisiones de Dios. O a veces, versículo 7, no es todavía no. A veces en el versículo 7 es, tú no eres la persona adecuada. Amén. Gloria a Dios por eso. Pablo no va a ir a Bitinia. Pedro sí. Y Pedro va a ser efectivo. Y va a escribir 2 cartas hacia allá. Y va a trabajar con los hermanos en Bitinia. O sea, no todos van a trabajar en el mismo lugar ni pueden ser efectivos en el mismo lugar. Y tenemos que respetar el control que Dios tiene en su obra y en su iglesia. Porque la iglesia es de Dios. La obra es de Dios. ¿Cuántas veces yo me veo pensando? ¿Cuántas veces tú te ves pensando? ¿Cuántas veces nosotros pensamos, no es que yo quiero hacer esto? Y Dios te dice, todavía no. No, mejor no. O tal vez Dios te dice, no eres la persona correcta. No te quiero a ti en esa obra. No te quiero a ti en esa dirección. Al final, si tú miras versículo 9, versículo 10, donde termina la historia, al final Pablo debe haber estado en Troas, como muchos de nosotros. Entonces, ¿qué hago? Chuta, ¿quiero ir a Éfeso, a Asia? No. ¿Quiero ir a Bitinia? No. ¿Y a dónde voy entonces, Señor? ¿Qué hago entonces, Señor? Muéstrame una luz, ¿hacia dónde tiro? Y dice versículo 9, y se le mostró a Pablo, porque Dios nunca te deja sin guianza, porque Dios nunca te deja sin guianza,
y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ayúdanos. Y a Pablo se le da. ¿Te vas dando cuenta que esto es muy profundo? Porque aquí aprendemos a tener un corazón humilde, un corazón sensible ante la guianza del Señor. Estamos acostumbrados a tomar decisiones y por eso fracasamos y nos equivocamos. Y por eso mordemos el polvo. Y por eso muchas veces perdimos. Y por eso muchas veces fracasamos. Porque estamos acostumbrados a tomar decisiones, a anteponer la visión que yo quiero, la dirección que yo quiero, y no dejarnos dirigir por Dios. Y no dejarnos dirigir por Dios. ¿Qué aprendo de Pablo y del grupo misionero? Ellos se dejaron mover por Dios. El varón macedonio les habló y le dijo: recuerden que esto es Asia Menor, esto es Europa. Aquí está la provincia, por si acaso, griega de Macedonia. Y se le aparece una visión que decía: hacia Asia no, hacia Bitinia tampoco, te quiero en Macedonia. Y se le aparece una visión claramente, de noche: quiero que vayas a Macedonia. ¿Qué hizo Pablo? ¿Fue a Asia? Todavía no. ¿Fue a Bitinia? Nunca lo sabemos. Fue a Macedonia. Fue hacia la dirección que Dios le había dado. Entonces, cuando se trata de la obra, tenemos que dirigirnos por la mano de Dios. Tenemos que dirigirnos por la voluntad de Dios. Dirígete por tu propio criterio, me dirijo yo por mi propio criterio y vamos a fracasar. Y nos vamos a equivocar. Y atengámonos a las consecuencias de ir en rebeldía hacia la voluntad de Dios. Pablo era un hombre, su equipo misionero era un equipo misionero. ¿Cuánta gente hoy en día? Mire, hermanito, yo a veces lo miro y a veces converso con gente y la gente a veces toma decisiones y ni le pregunta a Dios. Ni le pregunta a Dios. No, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a ir para allá y voy a hacer acá y voy a... Y la gente dice, o sea, ¿le preguntaste a Dios? ¿Lo consultaste con Él? ¿Sabes que si realmente es su voluntad y te está dirigiendo hacia allá? Claro, y después la gente fracasa y después dice, chuta, no sé por qué me salió todo mal. Porque nunca le preguntaste a Dios. Porque nunca te dejaste guiar por Él. Porque nunca hiciste la pregunta correcta. ¿Hacia dónde, Señor? Porque tal vez Pablo hubiese hecho la pregunta correcta. Señor, ¿hacia dónde quiero ir? Nota cómo choca la voluntad del hombre. Versículo 6. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Él quería ir a hablar la palabra y Dios tuvo que prohibirle. Versículo 7. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ellos intentaron tomar una decisión. El Espíritu Santo le dijo, chantadito ahí, para ahí. No. Hacia allá no. No te quiero allá. Pero después el mismo Espíritu Santo le está diciendo, hacia allá. A mí siempre me pasa, no sé si a usted le pasa, que de repente cuando estoy en un mall, cuando estoy en alguna cuestión grande, he estado en malls grandes, y de repente estoy así, y me acerco a preguntarle a alguien, ¿dónde está la salida? Y me hace así. Así el manso lechero. Salida, para allá. ¿Te ha pasado, no? Así me pasa a mí siempre. Chuputa, y uno dice, si mirara más claramente los letreros, si mirara más claramente las señales, los anuncios, tal vez podría decir, es hacia allá. ¿Cuántas veces Dios me está diciendo, es hacia allá está el letrero? Y yo, ¿a dónde está el letrero? ¿Para dónde voy, Señor? El letrero te está diciendo para allá en la salida, para allá en la puerta, y no hacemos caso. En la obra, en nuestra vida afectiva, en las decisiones de trabajo, en la crianza, en la familia. ¿Cuántas veces la visión de Dios, la señal de Dios, la señalética de Dios me está apuntando hacia allá? ¿Pero qué queremos hacer nosotros? No, yo quiero ir para allá. No es que yo quiero hacer esto. Es que a mí no me importa. Y al final, fracasamos. Al final, aprendo en versículo 6, a veces Dios me va a decir a mí, todavía no. En a lo mejor otro momento,
va a ser el momento propicio. A veces Dios me enseña a mí, versículo 7, no te quiero allá. Prefiero otros instrumentos allá. Y el versículo 9 y 10, pero aquí sí. Este es tu camino. Este es tu camino. ¿Ok? Por si acaso, solo para decirlo, versículo 10, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? En Troas. Note el cambio de personas sutil que hay ahí en 16:10. Porque versículo 6, les fue prohibido. Versículo 7, intentaron ir. Versículo 8, descendieron a Troas, descendieron. Nótelo bien. Versículo 10, procuramos. O sea que el autor del libro estaba presente ahora. Está hablando en primera persona, plural. Nosotros. Se incluye en el relato. O sea, lo más probable, ayúdame retrocediendo un poquito, hijo. Lo más probable es, no, o para adelante, disculpa, para adelante, me equivoqué. Lo más probable, con toda certeza podemos decir que aquí, en versículo 10, se une Lucas el autor. ¿Por qué? Porque vemos ahora, 10, procuramos, por cierto que Dios nos llamaba, incluido, 11, zarpando pues de Troas, vinimos, plural, se incluye, versículo 12, y estuvimos en aquella ciudad, versículo 13, salimos fuera, incluido, sentándonos y hablamos, versículo 13, o sea que ahora el autor del libro, Lucas, nuestro autor, está presente. ¿Y dónde se involucra en el relato? Desde Troas. Lo más probable es que Lucas sea un troade, lo más probable es que este médico amado, este médico griego, sea convertido para Cristo aquí en esta ciudad, y desde aquí en adelante él se involucra en el relato. Y ahora ya no habla de que Pablo hizo, no, hicimos. Él también está presente. ¿Se fija la diferencia ahora de la primera persona en plural? ¿Cierto? Ya no está hablando solamente de yo, de tú, de él, de ellos, tercera persona. No, está hablando nosotros. Primera persona del plural. ¿Ok? Se incluye en el relato. O sea que ahora el equipo ya es de 4 evangelistas. De 4 evangelistas. Imagínense el grupo. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, el médico. Buen médico, un buen joven con un buen futuro para la obra. Silas, el profeta que siempre consolaba. Y Pablo, el apóstol de Jesucristo. Lo dejamos hasta aquí. Comentario, consultas, preguntas. En Hechos 16 va a aparecer Lucas igual, ¿cierto? Nunca se nombra por nombre, mi hermanito. Nunca se va a nombrar por nombre. Pero entendemos nosotros que es Lucas porque se incluye en el relato. Lo que estoy diciendo. Porque se incluye en la primera persona del plural. Nosotros. ¿El libro de Hechos es de Lucas? Es de Lucas. De Lucas. ¿Y cómo sabemos que es Lucas? En la introducción dijimos nosotros que tiene el mismo receptor y el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas, porque es dicha para la misma persona, con los mismos propósitos. Y si usted mira Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4 y Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, son casi idénticos, dirigidos a las mismas personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa aprendimos? Número 1, a veces tenemos que adaptarnos por el bienestar de la obra. Número 2, a veces tenemos que respetarnos. Número 3, a veces Dios tiene que decirte todavía no. A veces Dios tiene que decirte no eres el adecuado. Y a veces déjate guiar por la señal, por el camino que Dios nos está diciendo. Pablo va a llegar, va a ser el primero, como lo estamos mirando acá. Pablo va a ser el primero que va a cruzar a Europa. Y la iglesia filipense, que vamos a considerar el próximo miércoles, la iglesia filipense va a ser la primera iglesia europea, la primera iglesia que se predicó y se estableció
en territorio europeo. Mire ya todo esto ya está conquistado para Cristo. Mire cómo vamos avanzando ya en el segundo viaje misionero. Así que téngame paciencia, vamos a ya estar trabajando la próxima semana con la iglesia filipense. Que Dios le bendiga, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este